Saludos apreciados estudiantes, les habla su profesor de biología Alejandro Gamboa y en este tercer momento pedagógico yo quiero que, a pesar de que no vamos a realizar todo el proyecto de investigación, van a realizar un pequeño informe con aspectos relevantes de el capítulo 1 y capítulo 2 de lo que debería contener su proyecto de investigación. A continuación les voy a explicar paso a paso qué van a incluir en este pequeño informe. Como pueden observar, dentro de las preguntas claves que responderemos a lo largo de la presentación se encuentran las siguientes. ¿Qué es la investigación? ¿Qué es un problema de investigación? ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿Cuál es el esquema que seguiremos en la investigación? Y además de ello, como ya les he mencionado, se les explicará qué contiene ese capítulo 1 y cómo desarrollarlo. Además, recuerden que en la asesoría les explicaré más detalladamente cómo desarrollar ese capítulo 1. Principalmente hay que tener en claro qué es una investigación científica. Para la palabra investigación hay diferentes definiciones. Y dentro de ellas se encuentran las siguientes, por ejemplo, para Sierra Bravo, en el año 1991, él decía que genéricamente la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir lo desconocido. Para Sabino, en el año 2000, decía que la investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento. Y para Servo y Berbia, la investigación no es más que una actividad encaminada a la solución de los problemas. Su objetivo consiste en dar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos, del método científico. Esta investigación, además, es una investigación científica y se puede definir como un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Bueno, como ya hemos definido qué es una investigación, ahora hay que saber cómo se puede definir un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación para Sabino es el plan definido y concreto de una indagación a realizar, donde se encuentran especificadas sus características básicas. Para Lerman, en el año 2001, el proyecto es un documento que tiene como objetivo presentar, describir detalladamente lo que se va a investigar, la base teórica conceptual, los componentes metodológicos y los recursos necesarios para la realización del mismo. En síntesis, se puede decir que un proyecto de investigación es un documento más amplio que el anteproyecto y consiste en la descripción del estudio que se propone realizar el investigador, es decir, expresa qué se va a investigar, cómo, cuándo y con qué se investigará. Como pueden observar, el título de esta presentación es contenido de un proyecto síntesis, es decir, un pequeño resumen de qué contiene ese proyecto de investigación y qué es lo que significa esa parte de ese proyecto. Por ejemplo, tenemos el problema de investigación. Se puede describir como lo que se conoce sobre la investigación. El objetivo de investigación, es decir, lo que se pretende conocer. La justificación podría ser por qué y para qué se desea conocer. El marco teórico viene a constituir la base para obtener un nuevo conocimiento. La metodología sería cómo se obtendría ese nuevo conocimiento y los aspectos administrativos, cómo y con qué recursos se llevará a cabo la investigación. Como pueden observar, cada parte del proyecto responde a una pregunta específica de índole relacionada con ese conocimiento que se desea adquirir. Aquí pueden observar cuál es el esquema sugerido para este proyecto de investigación. Primero que nada tiene su título, un título tentativo. ¿Por qué? Porque el título puede variar a lo puede ser modificado. No siempre el título es definitivo.
el índice, la introducción. En el capítulo 1 colocamos capítulo 1, el problema de investigación. Dentro de este capítulo 1 hay unas subdivisiones. 1.1 sería el planteamiento del problema, 1.2 objetivo y 1.3 justificación. Solo estas tres partes llevaría a nuestro capítulo 1. Mientras que el capítulo 2, conocido como marco teórico, también tendría tres partes. 2.1 antecedentes de la investigación, 2.2 bases teóricas y 2.3 definición de términos básicos. Solo esto que le acabo de mencionar sería lo que llevaría su capítulo 1 y 2 que realizarán este momento pedagógico. Durante este lapso, solo esto es lo que van a realizar, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. En esta presentación solo hablaremos del capítulo 1. Como pueden ver, aquí pueden visualizar una de las partes principales o iniciales del proyecto de investigación, como es la portada. ¿Qué debe contener esa portada? Bueno, lo siguiente: el nombre de la institución con su respectivo logo, el título, los autores, en este caso ustedes serían dos, lugar y fecha, y ese título debe ser corto, claro y preciso. Además, si excede dos líneas, se puede recurrir a un subtítulo. Pueden ver aquí algunos ejemplos. Uno que tiene que ver con eh, un tema social que les recuerdo que no vamos a desarrollar ninguno de estos temas, pero quiero que vean un ejemplo. Por ejemplo, dice autoestima y rendimiento académico, caso estudiantes de sociología de la OCB, y los otros dos ejemplos sí son relacionados con lo que pueden realizar. Por ejemplo, uno de los títulos es realización de un repelente contra insectos a base de aceite esencial de la planta citronela y Santa María en la comunidad de Cantarrana, sector Villa Jardín, parroquia Sentines, municipio Sucre, estado Sucre, 2020. Es decir, ese título debe ser bien específico porque debe tener dónde se va a realizar la investigación, cuándo se va a realizar la investigación y, como pueden observar, debe tener las variables de la investigación, qué es lo que se va a hacer. El segundo ejemplo sería elaboración de una crema artesanal a base de aceite de aguacate para el tratamiento del cabello. Otro de los aspectos a señalar sería el índice. Este índice debe reflejar el contenido del proyecto de manera adecuada, con una estructuración del mismo en capítulos y secciones, e indicar el número correspondiente de las páginas en las que se inicia. Aquí les coloqué el esquema para que lo recuerden sugerido, el esquema que debe llevar el proyecto, y recuerden que al lado de ese esquema ustedes van a colocar la página que corresponde a donde está ubicada esa parte del proyecto. Por ejemplo, introducción, página 3, capítulo 1, página 4, y así lo van a ir desarrollando. Ahora pueden observar aquí la introducción. ¿Qué se recomienda contemplar en la introducción? Bueno, pueden observar lo siguiente. Primero, breve reseña del tema en el que se ubica el problema a investigar. Una breve reseña corta. Una importancia de la temática y su vigencia en la actualidad. Deben colocar el propósito o finalidad, es decir, deben colocar directamente el objetivo principal o el objetivo general de la investigación, dando una pequeña explicación. El enfoque, postura teórica asumida, algunas conceptualizaciones básicas necesarias para el posterior desarrollo del proyecto y una breve esto es muy importante, la breve descripción de los capítulos que integran el proyecto. Te van a describir un poco en qué consisten esos proyectos, esos capítulos del proyecto. Continuando con los elementos del proyecto, tenemos el problema de investigación o lo que es conocido como el planteamiento del problema. Para plantear el problema se recomienda lo siguiente. Quiero que tengan muy en cuenta los siguientes aspectos y el orden en el que se plantea. Principalmente hay que describir la realidad objeto de estudio partiendo de lo general a lo específico. En el caso de ustedes, si ustedes van a hablar de un producto que van a elaborar, pueden hablar de la realidad de productos relacionados o parecidos a ese producto y su impacto que han tenido a nivel internacional. Recuerden, van a empezar hablando de lo general a lo específico, es decir, a nivel internacional, si hay productos relacionados y el éxito que han tenido o el fracaso que han tenido, y después hasta caer específicamente en lo que ustedes están haciendo, nivel internacional, nivel nacional, hasta caer específicamente en lo que ustedes están haciendo. Por eso se dice que en el segundo punto explicar la situación actual. Ya vas a lo específico, qué es lo que vas a plantear tú, cómo vas a desarrollar tu producto, pero no cómo lo vas a desarrollar, sino qué esperas tú de ese producto, qué beneficios puede traer para la salud humana, cómo lo describes tú. Además,
debes indicar elementos o situaciones relacionadas al problema, es decir, como te digo, qué beneficios puede traer ese producto o qué limitaciones puede traer desarrollar ese producto. Todo lo que esté relacionado a ese producto o a esa temática, porque no necesariamente tiene que ser sobre un producto, pueden hacerlo sobre otra temática, pero van a seguir estas mismas indicaciones, hablar de lo general a lo específico, empezando a hablar de forma internacional hasta caer en Venezuela y en Estados Unidos, explicar la situación actual, explicar todos los elementos relacionados con ese problema y sobre todo, a una parte importante es la siguiente, aportar datos y cifras confiables. Todo debe estar verificado o sustentado con datos y cifras confiables. Además, destacar la relevancia del problema. Entonces, vea, yo le coloco una nota que dice, si escogen la elaboración de un producto, su planteamiento estará enfocado en la descripción de este producto, sus beneficios para la salud humana, así como el impacto en la industria alimenticia y el éxito que han tenido productos relacionados. Bajo estos tres aspectos se guiará esa descripción. La descripción inicial será bajo esos aspectos y sobre todo traten de buscar datos y cifras confiables que apoyen o sustenten esa descripción. Como pueden observar, el siguiente punto sería objetivos de la investigación. Hay que tener en cuenta que los objetivos son enunciados que expresan lo que se aspira a saber. Para su formulación se comienza con un verbo infinitivo y luego aquello que se pretende estudiar o conocer. Recuerden, los verbos infinitivos terminan en ar, o ir. Conocer, estudiar, analizar, describir, plantear, establecer, correlacionar. Si les resulta complicado precisar sus objetivos, intente responder las siguientes preguntas. ¿Qué deseo saber? ¿Qué información o resultados espero obtener? Aquí tenemos algunos ejemplos. Determinar las causas que originan la delincuencia estudiantil. Identificar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil. Establecer la relación entre variables de nivel educativo e ingreso. Los objetivos no deben confundirse con actividades. Y en la siguiente lámina les presentaré algunos ejemplos específicos de cómo serían los objetivos en el caso de la elaboración de productos a base de especies biológicas. Otro ejemplo sería el siguiente, vean. Objetivo general, realizar un repelente contra insectos a base de aceite esencial de la planta citronera y Santa María. Objetivo específico, obtener aceite esencial de la planta citronera. Investigar las propiedades físicas. Seleccionar los excipientes para la elaboración de la loción repelente sobre la base en la compatibilidad con los principios de activos del repelente y determinar la actividad del repelente del producto formulado. Como pueden observar, este es un tipo de proyecto donde aparentemente la, se pueden cumplir los objetivos porque no requiere de tanta elaboración. Aunque, como ya les había dicho, ustedes van a ser conscientes de sus limitaciones y me van a decir si pueden o no desarrollar el producto o simplemente se va a convertir en una propuesta porque generalmente los proyectos de investigación son eso, son propuestas que, digamos, se ven expresadas en el papel y que posteriormente podrían ser desarrolladas, pero no necesariamente tienen que ser desarrolladas, no es obligatorio que desarrollen un producto. El tercer punto de este capítulo 1 sería la justificación. En esta sección se deben enseñar las razones por las cuales se realizó la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Para su redacción se recomienda incluir los siguientes aspectos. Primero, el por qué y para qué se realiza la investigación, la relevancia científica, social y contemporánea, la importancia del estudio y sus posibles aportes teóricos o prácticos y los probables beneficiarios con los resultados, ya sea directos o indirectos. Quiero que tengan en cuenta estos cuatro puntos porque lo deben cumplir exactamente tal cual en la investigación. ¿Por qué y para qué se realiza la investigación? Relevancia científica, social y contemporánea. Importancia del estudio y posibles aportes teóricos o prácticos. Probables beneficiarios. Esos cuatro aspectos deben estar desarrollados en su justificación. Y su justificación no necesariamente tiene que ser tan extensa. Con una sola página o página y media es suficiente.
Capítulo 2, también conocido como marco teórico. ¿En qué consiste este marco teórico? Bueno, el marco teórico o marco referencial es el producto de la revisión documental bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones que sirven de base a la investigación por realizar. Dicho marco generalmente se encuentra en tres secciones. 2.1 Antecedentes de la investigación. 2.2 Bases teóricas. 2.3 Definición de términos básicos. Estas son solo las tres partes que incluiremos en este marco teórico. Primero que nada tenemos la 2.1 Antecedentes de la investigación. ¿Qué son los antecedentes? Bueno, esta sección se refiere a los estudios previos y trabajos y tesis de grado, trabajos de ascenso, artículos e informes científicos relacionados con el problema planteado, es decir, son investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna relación o vinculación con nuestro proyecto, por lo que no deben confundirse con la historia del objeto de investigación. Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento de un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para las futuras investigaciones. En este punto es necesario señalar, vean, esto es lo que van a señalar de los antecedentes, es decir, ustedes buscan unos trabajos de investigación parecidos a los suyos y de esos trabajos de investigación van a tomar los siguientes aspectos: el autor, el año en que realizaron los estudios, los objetivos generales y específicos, principalmente los generales, y los principales hallazgos o aportes, es decir, las conclusiones y resultados a los que llegaron. Esto es lo que va a incluir su antecedente. La parte de los antecedentes va a incluir autor, año, objetivo, principales hallazgos y aportes. A continuación van a ver una serie de ejemplos donde especifican cómo se debe desarrollar un antecedente de la investigación. Como segundo elemento tenemos las bases teóricas. Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y preposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado. Vean, aquí van a colocar sobre todo los conceptos, lo van a ordenar. Vean, en esta sección pueden dividir en función de los contenidos que integran la temática tratada o las variables que serán analizadas. Un ejemplo del esquema de bases teóricas para una investigación de factores que inciden en el rendimiento académico es el siguiente. Este es un ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Es subdividir, por ejemplo, el primer concepto, 2.2.1, porque vean, las bases teóricas es la parte 2.2, entonces el primer concepto sería 2.2.1 y colocan el concepto. Asimismo, continúan con cada uno de los conceptos, como pueden ver aquí en la presentación. La idea es que subdividan y organicen, tengan una buena organización de los conceptos que van a colocar en relación a su temática. Por ejemplo, ustedes van a hablar de una elaboración de un producto a través de la sábila. Bueno, van a colocar que la sábila, sus características, es decir, van a definir de acuerdo a su problema de investigación. Por último, tenemos 2.3, la definición de términos básicos. ¿Qué es la definición de términos básicos? Bueno, consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones y variables involucradas en el problema y los objetivos formulados. Según Tamayo, la definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Un ejemplo. El término demanda en una investigación sobre economía se refiere a la cantidad de productos solicitados o adquiridos en un periodo determinado, mientras que en un estudio de derecho la demanda equivale al escrito mediante el cual una de las partes ejerce en un juicio una acción o reclamo contra la otra parte. Erróneamente se tiende a confundir esta sección con un glosario. Por tal razón, se establecieron las diferencias. Vean,
En la definición de términos básicos solo contiene vocablos, mientras que el glosario contiene vocablos de una difícil comprensión de un texto. La definición de términos básicos, por su parte, puede ubicarse luego del problema o marco teórico. El glosario se ubica al final de la obra. Digamos que estos son dos aspectos fundamentales que diferencian a la definición de términos básicos y al glosario. Vea, lo último que quiero que coloquen en este pequeño informe que van a hacer sobre el capítulo 1 y el capítulo 2 va a ser una conclusión reflexiva. ¿En qué va a consistir esta conclusión reflexiva? Bueno, en esta parte, además de colocar la relevancia de su investigación y aprendizajes obtenidos de la misma, quiero que reflexionen por qué es necesario conocer los aspectos más relevantes de un proyecto de investigación para su futura formación. Es decir, cómo los beneficia conocer este tema para sus futuros estudios y los pros y contras de hacer la investigación con la situación de pandemia. Bueno, como pueden observar, esto que le acabo de explicar es lo que yo quiero que incluyan en su informe. El capítulo 1 con su planteamiento, objetivos y justificación, y el capítulo 2 con sus antecedentes, sus bases teóricas y su definición de términos básicos. Esos 6 aspectos son los que van a tener el informe, además de la conclusión y la bibliografía.